Mm, mm, mm. Ya, ahí estamos grabando. Entonces volvemos a esto. Ya. La actividad grupal número 2, que es la próxima semana. Los requisitos es que tienen que presentar un artículo científico con un enfoque biotecnológico publicado después del 2011. ¿Ya? No sé si ya han hecho los grupos, como lo presenté la semana pasada, idealmente hubieran hecho los grupos y encontrado su artículo. Eh, pero como recomendaciones, si es que todavía no lo han hecho, la búsqueda en Google es buena para encontrar conceptos claves de temas de interés. Entonces ahí, no sé, si ustedes quieren eh, enfocarse en un artículo científico, no sé, puede ser incluso del coronavirus, ustedes ponen coronavirus y ahí empiezan a ver las distintas palabras claves, claro, dentro de este tema. Y después les recomiendo utilizar el Google Scholar, que es una plataforma de Google que está asociada a buscar artículos científicos, ¿cierto? La evaluación son grupos de 6, tienen que presentar este artículo científico en una presentación de 10 minutos, ¿ya? Eh, que donde presenten el artículo científico y cómo se aplican los contenidos vistos. Cómo se aplican los contenidos vistos no tiene que ser muy exhaustivo, ¿ya? Yo entiendo perfectamente que el artículo va a tener una profundidad un poco mayor a lo que hemos visto en clase. La idea es que entiendan más o menos qué están haciendo en el artículo, qué hicieron para probar que esto funcionaba y a qué conclusiones llegaron, ¿ya? Presentar el artículo en sí. Y lo más importante es la segunda parte, que es desarrollar un producto de difusión científica para redes sociales, explicando algún aspecto importante o interesante del artículo. ¿Ya? Yo aquí les puse un ejemplo, que es por qué suena tan diferente nuestra voz en las grabaciones, ¿sí? No tiene que tener este nivel de diseño y no necesariamente tiene que ser un post, este es un post de Instagram, puede ser un video, etcétera, etcétera, ¿ya? Es difícil hacer un producto de difusión científica en el sentido de que no se puede explicar todo, ¿ya? Porque la idea es que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, enfóquense en un aspecto importante o en algo interesante de esto que vieron en su artículo científico, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad grupal de la próxima semana? Profe, yo no sé si me escuchas, es que mi señal está Sí, medio mala. te escucho bien, cuéntame. Em, con respecto al tema del artículo, ¿hay solo que explicar de qué se trata el artículo, ver como lo que hicieron y todo eso? ¿O hay que como que poner en práctica todo lo que hemos visto de la unidad y hacer como lo que hacíamos en los casos y esas cosas? No, solo explicarlo. ¿Sí? Presenten el artículo en la presentación, como el artículo normalmente va a tener una introducción, ¿cierto? Después una metodología, resultados y conclusiones. Tienen que presentar exactamente eso en la presentación. Sí, yo les pediría que hagan énfasis si es que alguna de los temas o de partes de, no sé, de la metodología o partes de los resultados, ustedes pueden ver ciertas partes de la materia, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, hay artículos científicos donde hablan de los estados de oxidación, entonces ustedes dicen, bueno, aquí es importante notar que se usaron los estados de oxidación, parte de los contenidos vistos en clase, ¿ya? Pero no necesito que hagan un caso de este paper, ¿sí? Ah, ok, ya. Y con respecto, o sea, también se podía hacer como un video en vez de una presentación, ¿verdad? O sea, como en vez de presentarlo en clase, grabarnos y mostrarlo, ¿o no? No era lo que yo había pensado, pero sí, sí pueden. Si es que para ustedes es más cómodo grabarlo y así tienen más, no sé, menos opciones de equivocarse quizá o lo pueden editar, cosas así. Igual está bien, lo importante es que dure 10 minutos. Ujú. Si es que llegan a presentar y se pasan de los 10 minutos, no los voy a cortar, ¿ya? Pero sí va a haber un pequeño descuento, Ya, ¿ya? Entonces sí, sin ningún problema. Si quieren grabar un video y después mostramos el video en la clase, perfecto. ya, profe, muchas gracias. Ya. Es importante también que puede que ciertos aspectos de las presentaciones estén en forma de análisis en la prueba, ¿ya? Entonces tienen que idealmente estar
asistir a esta clase, la clase de la próxima semana. Ya, si no hay más dudas, vamos a seguir para continuar con la clase. Entonces, los contenidos de la clase 5 son, primero vamos a ver el de aquí abajo, que es el efecto ion común, aplicado a equilibrios de ácido-base y equilibrios de solubilidad. Y después vamos a ver soluciones amortiguadoras e indicadores ácido-base, ¿ya? Necesito yo mi cuaderno. Entonces, vamos a partir con el efecto de ion común. El efecto de ion común es el desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia disuelta. Esto sea en ejercicios de solubilidad o en ejercicios ácido-base, ¿ya? Este efecto tiene una función importante en la determinación del pH, en el caso de los ácidos-base de una disolución, y en la solubilidad de una sal poco soluble, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una sal que estoy disolviendo y tiene una solubilidad particular, o sea, no se disocia completamente, esta solubilidad también va a ser afectada por este ion común que voy a agregar, ¿ya? Entonces tenemos como ejemplo la siguiente reacción ácido-base, donde tenemos amoníaco en el agua y el amoníaco recibe un protón del agua que queda como un OH-, ¿cierto? Ahora, si añadimos una sal, en este caso el hidróxido de sodio, que se disocia de la siguiente forma, este que está aquí es mi ion común, entonces esta cantidad se va a añadir al construir la tabla de reacción, que es lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? Este es el ion que estoy aportando al equilibrio, ¿cierto? Que es mi ion común, ¿ya? Es importante que noten que el resto de la sal, o sea, este sodio que queda aquí, no va a interferir en el equilibrio, ¿ya? Entonces queda ahí sin ningún problema, no hace mucho más, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio. De esta materia. Entonces tenemos, calculen la concentración de NH4 más y OH menos en 1 litro de solución de 0,2 molar de NH3. ¿Qué ocurre cuando se añaden 0,4 gramos de NaOH? Calculen las nuevas concentraciones y los pHs, ¿ya? Tenemos los datos que nos dan la constante de basicidad, ¿sí? Que es una constante cinética, solo que en este caso es una base, y nos dan el peso molecular, ¿ya? Entonces, primero tenemos que calcular las concentraciones iniciales, ¿ya? Que es lo que nos dicen en la primera parte de nuestro ejercicio, ¿ya? Tenemos la reacción y hacemos la tabla. Entonces, en el inicio tenemos 0,2 moles de NH3 y 0 de los otros compuestos. Existe un cambio, ¿sí? O sea, yo quito una cantidad X de este NH3 que se transforma por este lado, como la estequiometría es 1 es a 1 es a 1, las X se mantienen igual, ¿cierto? Y en el equilibrio o al final de la reacción tenemos que este 0,2 le resto X y acá me queda X y X, ¿ya? Utilizando la constante de basicidad, ¿cierto? Que tenemos los productos arriba, el reactante abajo, llegamos a la siguiente fórmula, ¿ya? Esta fórmula, sobre todo para la prueba, no hay ningún problema con que usen plataformas online como Wolfram Alpha, no sé si han escuchado de esa plataforma, que resuelve ecuaciones matemáticas. Entonces ustedes ponen directamente la ecuación matemática en la página y se la resuelve. No necesito evaluarles que sepan resolver ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Con esto obtenemos que X es 0,0019, ¿ya? Ahora, como me piden las concentraciones, tengo que transformarlas, ¿cierto? Entonces tenemos el amoníaco va a ser 0,2 menos X, que sería este 0,0019, y me queda una concentración del amoníaco de 0,1981, ¿ya? Mientras que el NH4 más queda exactamente igual a X, al igual que el OH menos, ¿ya? Nos piden calcular en cada caso el pH, entonces
Para hacer esto calculamos el pOH, ¿cierto? Que es el menor logaritmo de la concentración de OH, y sabemos que el pOH más el pH me da 14, entonces nuestro pH final va a ser 10,54, ¿ya? Ahora vamos a ver el efecto del ion común, ¿cierto? Añadimos el ion común al equilibrio, esta sal se disocia completamente. Es importante que entiendan que la sal se disocia completamente porque como tip no tenemos una constante de disociación, ¿cierto? Entonces sí o sí se va a disociar completamente, ¿ya? Tenemos el NaOH que se disocia en Na más y OH menos. La cantidad de, la concentración de NaOH va a ser los moles, ¿cierto? Porque tenemos 1 litro, entonces va a ser la cantidad de moles. Y esta va a ser la masa partido del peso molecular y me queda 0,01 moles de NaOH. Entonces eso es lo que agrego aquí, ¿cierto? Y como esto se disocia completamente, en el final tenemos 0,01 molar de NaOH, o sea, de Na, y 0,01 molar de OH-. Este es el que nos va a interesar, ¿cierto? Y se agrega al calcular el nuevo equilibrio. Entonces, para calcular el nuevo equilibrio, nuestro inicio va a ser 0,2 del NH3 y 0,01 del OH-. Sucede exactamente lo mismo, aquí se gasta X y acá se produce X y se produce X, ¿cierto? Entonces al final vamos a tener estas concentraciones, ¿ya? Esto mismo, como en el primer paso, lo aplicamos a la constante de basicidad, ¿cierto? Que tenemos acá, o sea, productos partidos reactantes, y me queda de la siguiente forma, ¿ya? Recordar que no es necesario que hagan esta resolución a mano, pueden usar herramientas que se encuentran en internet, ¿ya? Con esto encontramos que X es igual a 0,00035 molar, ¿ya? Si vemos bien, esto es menor de lo que habíamos podido disolver antes en la reacción, ¿ya? Porque existe el efecto de este ion común, ¿cierto? Entonces calculamos las concentraciones finales, que es 0,19965 para el NH3 y la concentración encontrada para el NH4+, y para el OH- le sumamos lo que teníamos al inicio, ¿cierto? Con esta concentración de OH- calculamos el pOH, que nos da 1,99, y con esto un pH de 12,01. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Yo, profesora, es que me perdí porque va muy rápido. Yeah. Como que escribo algo y después está haciendo cualquier otra cosa. ¿Desde dónde te perdiste? Desde la anterior. Ya, entonces primero vamos a retroceder un poquito más. Aquí, ya. Inicialmente calculamos el equilibrio, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Entonces tengo mi concentración inicial, después para llegar al equilibrio tengo un cambio en esta concentración inicial y gasto este que tengo al inicio, ¿cierto? Como acá no hay nada, sí o sí la reacción se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Hacia los productos, ¿ya? Entonces, mi equilibrio final va a ser esta concentración menos el X, y acá voy a formar X y X, ¿ya? Con esto saco X utilizando la constante de basicidad, que es nuestra constante cinética, pero para una base, ¿cierto? Y obtenemos un X de 0,0019, ¿ya? Este X lo vuelvo a reemplazar en las concentraciones que yo tenía al final, ¿cierto? Para calcular la concentración de cada una de las especies, ¿cierto? Que sería el NH3, el NH4+, y el OH-, ¿ya? Con la concentración de OH- calculamos el pOH para así obtener el pH, ¿ya? Ahora, luego agregamos el ion común, ¿ya? Que nuestro ion común viene de una sal, que es la sal NaOH,
esta sal se disocia completamente, ¿sí? Porque es una sal soluble en agua y además tenemos que esta sal no nos dan una constante de solubilidad, entonces sí o sí se disocia completamente, ¿ya? Si no se disociara completamente nos tendrían que dar una constante, ¿ya? Pero eso no va a suceder porque sale de los parámetros del curso. Entonces tenemos nuestra sal que se disocia en Na+ y en OH-. Para calcular la concentración de NaOH, la calculamos a partir de la masa partido el peso molecular, que eso nos van a dar los moles, ¿ya? La concentración, recuerden que son moles por litro, pero como tenemos un litro aquí, va a ser igual a la cantidad de moles, ¿ya? Nuestra cantidad de moles nos queda en 0,01 molar, ¿ya? Si tengo 0,01 molar y se disocia completo, voy a tener 0,01 molar de Na+ y 0,01 molar de OH-, ¿cierto? Esta cantidad se agrega al inicio para calcular un nuevo equilibrio, ¿ya? Yo no la agrego en el equilibrio, la agrego al principio, ¿sí? Y ahí volvemos a calcular un nuevo equilibrio. Entonces, llegamos a que en esta reacción, ¿cierto? Que nuestra reacción principal, vamos a tener la cantidad inicial de NH3 que nos dan aquí en el enunciado y la cantidad de OH- que agregamos a partir de la sal, ¿sí? O sea, estos 0,4 gramos corresponden a este 0,01 molar, ¿ya? Volvemos a hacer la tabla, entonces vemos que para llegar al equilibrio tengo que gastar en el 0,2 molar y formar en los productos, ¿cierto? Y obtenemos las siguientes concentraciones en el equilibrio, ¿ya? 0,2 menos X para el NH3, X para el NH4+, y 0,1 más X para el OH-, ¿ya? Volvemos a utilizar la constante de basicidad, que son los productos partidos los reactantes, y nos queda de esta forma la ecuación, ¿ya? Esta ecuación la podemos poner en una página en internet para que la resolvamos. Yo normalmente uso Wolfram Alpha y obtenemos que X es igual a 0,00035, ¿ya? Este X nos sirve para calcular las concentraciones en el equilibrio, ¿cierto? Que son, en el NH3 tenemos aquí 0,2 menos X, entonces va a ser 0,2 menos 0,00035, que me da esta concentración que tenemos acá. Después el NH4+, que es X, entonces va a ser directamente 0,00035. Y finalmente el OH-, donde le tenemos que sumar esta concentración inicial de 0,01 y me queda 0,01035, ¿ya? A partir de esta concentración final de OH- podemos calcular el pOH, ¿cierto? Que es el menos logaritmo de esta concentración, y me queda que el pOH es 1,99, por lo tanto el pH es 12,01, ¿sí? Que es lo que nos pedían en el ejercicio. ¿Queda claro ahí? Sí, profesora, gracias. Súper. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio que dice, ¿qué ocurre si a la solución del ejemplo anterior se le añade 0,1 molar de NH4Cl? ¿Ya? Esta es una sal donde como no nos dan ninguna constante de disociación, asumimos que se disocia completamente, ¿ya? Y vamos a pasar directamente a calcular el equilibrio, ¿ya? Entonces, como tenemos 0,1 molar, vamos a tener aquí una concentración inicial de NH4+ de 0,1 molar, ¿ya? Esta sal se va a disociar en NH4+ más Cl-, ¿cierto? Y este va a ser el ion que vamos a tener en común con mi equilibrio ácido-base, ¿ya? Ahora volvemos a hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, entonces tenemos un cambio de X para el NH3, donde se resta aquí y se suma en los productos,
Con esto tenemos una concentraciones de equilibrio que son 0,2 menos X en el NH3, 0,1 más X en el NH4 más y X en el OH menos, ¿cierto? Usamos la constante de basicidad nuevamente y me queda de la siguiente forma. Ahora tenemos un X igual a 0,000036. Esta diferencia es porque tengo más de este ion común, entonces me cuesta más pasar a los productos, ¿cierto? En comparación a los ejemplos anteriores, ¿ya? Esto es por el principio de Leche-Telier. Calculamos las concentraciones finales reemplazando este X en las concentraciones del equilibrio, ¿cierto? Igual que en los ejemplos anteriores. Aquí, como esto es muy pequeño, es aproximadamente 0,2, aquí aproximadamente 0,1, mientras que nuestra concentración de OH- nos queda igual, ¿cierto? A este X, por esto que vimos aquí. Igual que el ejemplo anterior, calculamos el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de OH, y nos da que es 4,44, ¿sí? Por lo tanto, nuestro pH es 9,56. Recordemos que la suma de este pH más el pOH me tienen que dar 14. Ya eso se mantiene siempre. Este sería el segundo ejercicio. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ya. Entonces, vamos a pasar ahora a las soluciones amortiguadoras, ¿sí? ¿Qué son? Las soluciones amortiguadoras también se les puede llamar soluciones tampón o buffer, ¿ya? Se utilizan para neutralizar pequeñas cantidades de ácido y base. Se componen de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, ¿ya? Se forman a partir de un ácido y una sal que contenga un ion común. Con esto, ambas sustancias no se neutralizan entre sí, pero sí pueden neutralizar a sustancias externas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua y agrego H3 o más, esta se acidifica, entonces baja su pH, ¿ya? Mientras que si agrego OH-, voy a hacer que esta solución sea básica, entonces va a aumentar su pH. En una solución buffer, cuando yo agrego esta misma cantidad, el pH va a aumentar y disminuir mucho menos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Ya. Esto sucede porque yo voy a tener dos especies, ¿sí? Que van a poder contrarrestar estos diferentes cambios de pH, ¿ya? Esta forma de contrarrestar no va a ser infinita, o sea, si yo agrego y agrego y agrego un ácido, eventualmente este pH va a bajar, ¿cierto? Pero con pequeñas cantidades yo puedo mantener un pH más o menos constante en comparación al agua, donde estos cambios son mucho más bruscos, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo a continuación para ejemplificar un poquito más esto. Entonces, el ejercicio 3 nos dice cuál es el pH de un buffer compuesto por ácido láctico 0,2 molar y lactato de sodio 0,1 molar, ¿ya? Si vemos aquí, este es un ácido, ¿cierto? Bota este protón que tiene acá, este H, y esta es una sal y comparte este ion común con el ácido, ¿cierto? Nos dan como dato que la constante de acidez del ácido láctico es 1,4 por 10 a la menos 4, ¿ya? Entonces, tenemos esta disociación de nuestro ácido, ¿cierto?
Como la sal se disocia completamente, esta que está acá, ese sodio, recordemos que no nos estorba en nada, se va a quedar en la solución, pero no va a afectar en ningún momento el equilibrio. Tenemos este tipo de ecuación, ¿cierto? Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Cuando yo agrego una base, o sea, un OH menos, este H que está acá va a reaccionar y va a formar agua, ¿ya? Manteniendo así el equilibrio. Mientras que si yo agrego un poco de ácido, o sea, un H más extra, va a reaccionar con este y el equilibrio se va a desplazar un poquito hacia acá, ¿ya? Pero voy a mantener más o menos constante las concentraciones de H más y OH menos. Entonces mi pH siempre se va a quedar cercano al pH neutro, ¿ya? O al pH que tenía anteriormente, que es la función de una solución amortiguadora o buffer, ¿cierto? Tenemos el siguiente cambio, ¿sí? Donde el desplazamiento se mueve hacia los productos, ¿cierto? Porque aquí no tengo H+. En el equilibrio vamos a tener la concentración inicial menos este X para el reactante y la concentración inicial más X para los productos, ¿cierto? En el caso del H+, como no tengo nada, mi concentración final va a ser más X. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, pero en este caso con la constante de acidez, que me queda de la siguiente forma, ¿cierto? Despejamos esta X y obtenemos que nuestra concentración va a ser 0,000167, ¿ya? Es importante ver que esta concentración es bastante pequeña porque ya tengo unas cantidades más o menos equiparadas entre el ácido y mi ion común, ¿cierto? Entonces, para llegar al equilibrio me va a faltar solamente un poquito, ¿ya? La concentración de hidrógeno, ¿sí? Porque nos piden el pH, va a ser igual a este X, ¿cierto? Porque no había nada de hidrógeno al inicio. Y con este podemos calcular el pH, que es el menos logaritmo de esta concentración, que me da 3,78, ¿ya? Es importante que entiendan esta solución buffer a partir de la presencia de mi ácido débil, o sea, un ácido que no se disocia completamente, un ácido donde me dan la constante de acidez, ¿cierto? Y su sal, que contiene el ion común, ¿ya? Que en este caso es el lactato de sodio. O sea, tenemos este ion que está en común y este sodio que después va a quedar como sodio más en solución, pero no va a afectar mi equilibrio, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. ¿De dónde sale el 0,1 molar del inicio de la reacción en el C3H5O3? Ya, este viene de la sal, ¿sí? Esta sal que yo agrego acá, que parte de ser buffer, tiene que tener el ácido más la sal. Esta sal se disocia completamente, ¿sí? Como dice aquí, y me aporta este 0,1 a cada ion. Entonces me voy a aportar 0,1 a este y además 0,1 al sodio, pero el sodio no entra en el equilibrio porque no está en la reacción principal, ¿cierto? Por eso este 0,1 está al inicio, ¿sí? Porque yo al inicio eché este ácido más la sal. Entonces tengo 0,12 de este y 0,1 de este que viene de la sal que tengo acá, el lactato de sodio. ¿Se entiende ahí? Sí, muchas gracias. Súper. Ya. Entonces, vamos a pasar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una variación de la expresión de la constante de ionización. Y considera hipotéticamente un ácido débil y su sal. Entonces, para
este tipo de reacciones en una solución buffer podemos usar esta ecuación para calcular el pH, ¿ya? Entonces, para utilizarla tenemos dos restricciones. Primero, que la razón entre la base conjugada y el ácido estén dentro de los límites, ¿sí? Recordemos que normalmente van a tener concentraciones parecidas para poder formar una solución buffer que funcione, ¿cierto? Porque si yo tengo muy poco de la sal, por ejemplo, no voy a poder neutralizar los ácidos, ¿cierto? Y si tengo muy poco del ácido, no voy a poder neutralizar las bases, ¿ya? La idea entonces es que esta razón esté entre 0,1 y 10, ¿ya? Además, la molaridad de ambos componentes en la disolución reguladora tiene que superar el valor de Ka, que es la constante de acidez, al menos en un factor de 10, ¿sí? O sea, la concentración tiene que ser 10 veces, tiene que ser mayor a 10 veces la constante de acidez, al igual que para la concentración del ácido, ¿ya? Esto es exactamente por lo mismo, o sea, yo no voy a tener una solución buffer que funcione si es que mis concentraciones son muy pequeñas, ¿ya? Porque voy a neutralizar ese ácido o esa sal que tengo rápidamente y me va a empezar a subir el pH de forma exponencial, como si no estuviéramos en una solución buffer y estuviéramos en el agua, ¿cierto? Entonces, estas dos cosas son importantes, que las concentraciones entre la sal y el ácido sean parecidas, ¿cierto? Y que estas concentraciones sean mayor a 10 veces la constante de acidez, ¿ya? Finalmente tenemos que nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch es la siguiente, donde tenemos el pH va a ser igual al pKa, que pKa hacemos referencia al menos logaritmo de la constante de acidez, ¿cierto? Y más el logaritmo de la concentración de A menos, que es este ion que yo saco de la sal, ¿cierto? Partido la concentración del ácido, ¿ya? Estas concentraciones son concentraciones iniciales, ¿sí? No necesariamente en el equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio. No sé si ahí alcanzaron a copiar, si voy muy rápido. ¿Podría ir más lenta, profesora, por favor? Ya. Vamos a dar unos minutitos en esta diapositiva para que puedan copiar tranquilamente. Y después vamos a pasar al ejercicio donde aplicamos esta ecuación, ¿cierto? Ya, vamos a seguir. Tenemos el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 4A, porque va a tener dos partes este ejercicio, donde nos piden calcular el pH a 25 grados Celsius de una disolución obtenida al disolver 0,8 moles de este compuesto y 0,8 moles de esta sal, ¿cierto? En este caso, este compuesto bota este hidrógeno que está aquí, ¿sí? Que son los carboxilos, un ácido carboxílico, que es la única opción donde se bota un hidrógeno que no está al principio, ¿cierto? Recordemos que habíamos dicho que los compuestos en términos de ácido base solo se pueden ionizar si tienen el hidrógeno al principio, pero en este caso, cuando terminamos en COOH, este H también puede salir, ¿ya? Y nos dicen que tenemos 1 litro de disolución, entonces estas cantidades molares de moles van a ser igual a la molaridad, ¿ya? Porque la molaridad son moles por litro. Nos dan como dato la constante de acidez de nuestro ácido, que es 1,79 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Recordemos que las constantes de acidez o basicidad o las constantes cinéticas son adimensionales, ¿cierto? No tienen unidades.
como solución a este ejercicio, ¿cierto? Tenemos primero que la sal se disocia completamente, igual que en los ejemplos anteriores, o sea, de este ion, ¿sí?, que me va a quedar aquí, yo voy a tener la misma cantidad que la sal, ¿cierto? Escribimos nuestra ecuación, donde sale un protón, que habíamos dicho que era el del ácido carboxílico, o sea, COH, este ion de aquí, me va a quedar en CH3COO menos más el hidrógeno positivo, ¿cierto? En el inicio vamos a tener 0,8 moles de este ácido y 0,8 moles de este ion común, ¿cierto? Que proviene de esta sal, ¿ya? Este sodio que quedó aquí libre no va a interferir en nuestro equilibrio y va a quedar en la solución, ¿ya? Pero no afecta absolutamente nada. Lo que nos importa es el ion común que sí entra en el equilibrio de esta forma, ¿cierto? En nuestro equilibrio tenemos 0,8 menos X y 0,8 más X, mientras que solamente X para el hidrógeno, ¿ya? Ahora, esto es importante, por el principio del Letelier, vamos a tener que este 0,8 menos X va a ser muy parecido a 0,8. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí una concentración igual a la de los productos, ¿sí?, independiente de este H, la concentración se me va a mover a los productos, efectivamente, porque este H está en cero, ¿cierto? Entonces no me puedo mover hacia los reactantes, pero este cambio va a ser muy, muy pequeño, ¿sí? Porque estas concentraciones son iguales, ¿ya? Entonces, mientras yo voy gastando aquí, el equilibrio igual se me va a ir para el otro lado por el principio del Letelier, porque voy a tener más concentración de este que de este, ¿ya? Entonces, también nos pasa esto para nuestra sal, ¿cierto? Nuestro ion común. Y por esto podemos aplicar esto más el pKa, ¿cierto? Que dijimos que era el menos logaritmo de la constante de acidez, en nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Entonces, tenemos que la ecuación es la siguiente, donde el pKa lo veíamos aquí, que es el menos logaritmo de esta constante, ¿cierto? Nos da un pKa de 4,75 más el logaritmo de estas dos concentraciones. Como dijimos que estas concentraciones van a ser prácticamente 0,8 porque por el principio del Letelier no va a haber un cambio aquí muy grande, ¿cierto? Entonces este X va a ser muy, muy pequeño. Vamos a poder reemplazar aquí directamente este 0,8 que es la concentración inicial. Por eso yo les decía que aquí se pueden usar las concentraciones iniciales mientras estas concentraciones sean muy parecidas, ¿cierto? En este caso nos va a dar el logaritmo de 1, ¿cierto? Porque 0,8 partido 0,8, el logaritmo de 1, si ustedes recuerdan, es 0. Y finalmente nos da un pH de 4,75, ¿ya? Este pH está asociado a esta reacción, ¿cierto? Y a esta ecuación de Henderson-Hasselbalch que está realizada para ser aplicada en una solución buffer, ¿cierto? Donde tenemos nuestro ion común, el A-, y nuestro ácido, que en este caso es un HA, ¿ya? Este A corresponde a esta parte del ácido, ¿cierto? Que en verdad puede ser cualquiera de los diferentes ácidos que hemos visto o que se pueden presentar en un ejercicio, ¿sí? Pero está ejemplificado con una A porque sabemos que tiene un hidrógeno y lo bota y queda de esta forma, ¿sí? Independiente de lo que haya en esta A, que puede ser este compuesto CH3COO o cualquier otro de los compuestos que hemos visto, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a este tipo de ejercicios aplicando esta ecuación?
ahora vamos a seguir con este ejercicio, pero la parte B, ¿sí? Que nos dice, ¿cuál es el pH después de que se agregan 20 ml de 0,05 molar de NaOH a 80 ml de la solución buffer, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver qué tan bien funciona nuestro buffer agregando una base, ¿cierto? Este NaOH nos va a botar SOH-, ¿cierto? Porque la sal se va a disociar completamente, ¿ya? Tenemos de nuevo nuestra constante de acidez asociada a esta reacción. Y tenemos que, primero se calculan las concentraciones y la sal se disocia completamente, o sea, este NaOH se disocia completo, ¿ya? Para calcular las concentraciones necesitamos el volumen final, ¿ya? Como aquí no estamos en un litro, tenemos que calcular la molaridad, ¿ya? Entonces el volumen final van a ser los 80 de la solución buffer más los 20 de esta solución que tiene el NaOH, ¿ya? Me dan 100 ml. Entonces partimos con la concentración de OH-. Van a ser los moles de OH- partido el volumen final, ¿ya? Estos moles sabemos que la concentración son 0,05 moles por litro, pero tenemos 0,02 litros, ¿sí? O sea, estos 20 ml pasados a litros. Y partimos por el volumen final, que son 100 ml, y nos da una concentración de 0,01 molar, ¿ya? O sea, hay 0,01 moles por litro en esta solución de mezcla, ¿cierto? Que formamos entre el buffer y la solución que contiene la sal, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo para el ion del ácido, ¿cierto? Donde su concentración molar va a ser los 0,8 moles por litro que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? De la parte A por el 0,08 litros, que es lo que agregamos de la solución buffer, ¿cierto? Lo que está aquí. Partido estos 100 ml, o sea, 0,1 litros, ¿ya? Eso me da una concentración molar de 6, o sea, 0,64, y va a pasar exactamente lo mismo para el ácido, ¿cierto? El ácido va a tener también 0,8 moles y la misma cantidad de líquido, ¿cierto? Y lo partimos por el volumen final, que son los 100 ml, y me da también un 0,64 molar, ¿ya? A partir de estas concentraciones, ahora podemos iniciar nuestro cálculo del pH, ¿cierto? Voy a esperar un poco por si están anotando. Por favor, avísenme si necesitan tiempo. Ya, vamos a continuar, si es que no hay ninguna duda. Entonces, seguimos. Tenemos en el equilibrio donde tenemos el ácido, ¿cierto? Que sería nuestro CH3COOH, ¿sí? Más el OH, que es lo que yo agregué de la sal, me va a formar agua más el A-, ¿cierto? En el equilibrio tenemos las siguientes concentraciones. Tenemos 0,64, 0,01 y 0,64 para la menos. Esto, recordemos, es lo que vimos anteriormente, las concentraciones que calculamos a partir de la mezcla de los 20 ml del NaOH y los 80 ml de nuestra solución buffer, ¿ya? Aquí lo que sucede es que sí o sí se va a formar completamente agua, ¿ya? Este OH- va a quitarle el hidrógeno y se va a formar agua completamente. ¿Por qué yo aquí no pongo la concentración del agua? Porque el agua es líquida, ¿sí? Entonces no entra en el equilibrio, así que no nos afecta. Lo que sí nos afecta es que este 0,1 se llevó 0,1 del HA, ¿sí? Por estequiometría, entonces lo dejó en 0,63 y formó un 0,01 extra
de nuestro A menos, ¿cierto? Entonces nos van a quedar en concentraciones finales 0,63 del HA y 0,65 del A menos, ¿ya? Aplicamos la ecuación, ¿sí? Porque sigue siendo una solución buffer, incluso aunque a pesar de que yo le haya agregado este NaOH, porque seguimos manteniendo las proporciones de que esto tiene que estar entre 0,1 y 10, ¿cierto? Eso habíamos dicho, además de que las concentraciones tienen que ser mayor a 10 veces la constante de acidez, que también lo cumplimos, ¿ya? Entonces calculamos, nos queda el 0,65 arriba, 0,63 abajo, este pKa ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Y se mantiene constante porque el Ka siempre va a ser el mismo, y llegamos a un pH de 4,76, ¿ya? Si observamos esto en relación al pH del ejercicio de la parte A, no ha cambiado demasiado, ¿cierto? Porque estas concentraciones tampoco cambiaron mucho. Incluso cuando se le agregó OH, esta solución buffer fue capaz de neutralizarlo, ¿cierto? Recordemos que anteriormente nuestro pH era 4,75, sí, porque estas dos concentraciones eran iguales, entonces este logaritmo quedaba en 0, y ahora está en 4,76, ¿sí? Entonces fue capaz de tomar este OH- y neutralizarlo, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Vamos a en este momento tomar una pausa, ¿sí? De 10 minutos, entonces hasta las 9:35, ¿ya? Cualquier duda la podemos repasar. Voy a dejar de grabar para que no quede grabada la pausa.